Bienvenidos, gracias por estar con nosotros hoy en esta mañana de domingo en el cual una vez más nos congregamos con la finalidad de darle honor y gloria a aquel que todo lo merece, a Jesús el Señor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le pedimos que por favor congregue o llame a su mesa a todos aquellos que conforman su familia y de esa forma podamos estar concentrados en el mensaje de hoy, ya que el propósito es alimentarnos en la relación con nuestro Señor Jesucristo. Y no hay maestro más excelente que el Señor, y también en la vida familiar no hay como los maestros por excelencia como son los padres. Así que gracias por estar aquí y vamos a ir al tema de hoy. Vamos a entrar a ver algunas cosas importantes dentro de la palabra del Señor y estaremos caminando de tal forma, ¿verdad?, que podamos ir hablando referente a todo lo que implica, ¿verdad?, la vida de relación con el Señor a través de la vida cristiana y también en el compañerismo, en la relación de compañerismo unos con otros. Comenzaremos por decir, por orar, y vamos a poner todo en las manos del Señor. Quiero que cierre sus ojos, que oremos al Padre. Señor, muchísimas gracias. Es una bendición la que tú nos permites al poder comunicarnos contigo, estar en esa comunión contigo. Hoy una vez más, Señor, en esta mañana de domingo, en la cual una vez más nos congregamos con la finalidad de darte honor y gloria, Señor. Gracias. Queremos poner en tus manos nuestras vidas y cada familia, Señor, representada hoy aquí en esta congregación a través de este medio de comunicación como es la internet. Te pedimos que grabes tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y te pedimos también, porque nos has guardado hasta hoy, te damos las gracias y te pedimos que pronto podamos estar ya reunidos como normalmente, Señor, lo hacíamos antes de esta pandemia en nuestra congregación, y que podamos estar juntos de nuevo. Muchas gracias, Señor. Guárdanos a todos, que cuando regresemos todos podamos estar presentes, que no falte nadie. Gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Vayamos a la palabra, ¿verdad? El fundamento del reino de Dios está basado en una relación. Hay dos palabras que son importantes en el reino de los cielos. Una de ellas es función y la otra es relación. Existe una relación con Dios y una relación de unos con otros. Los creyentes tenemos una relación con Dios dada por Cristo, mediante el cual somos hijos de Dios. También tenemos una posición con Dios, aunque entre los santos no hay jerarquía, sino grado de honra. El gobierno de Dios no es jerárquico, sino un régimen basado en honra y autoridad. En el cielo también todo es relación y autoridad. Dios es el alto y sublime, el que habita en la eternidad, pero cuando hubo que hacerse hombre, Él se humilló a sí mismo, se volvió uno igual a nosotros, porque Él no tiene problemas de estima. Él se despojó de su gloria, y por eso Cristo no le fue difícil hacerse hombre, no porque tuviera en poco su divinidad, sino porque no buscaba hacer su voluntad. A Jesús le agradó hacer la voluntad del Padre. Salmo 48 nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El deseo del Padre era su deseo. Juan capítulo 6 verso 38 nos dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y recibió un mandamiento del Padre, el cual cumplió. Juan 12 49. Porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es cierto que su alma rehusaba el conflicto, y fue tan grande su agonía que hasta sudó gotas como de sangre. Marcos capítulo 14, verso 33. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Lucas capítulo 22, versículo número 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero antes, en la eternidad, donde estaba totalmente en su divinidad, a Jesús le fue sumamente fácil obedecer al Padre.
Jesucristo amaba al Padre y nos ama a nosotros. Al ver la necesidad y entender lo que había que hacer, no le fue difícil despojarse de su gloria. No olvidemos el principio. El gobierno de los cielos descansa sobre una relación, la relación entre el Padre y el Hijo. El Padre por el Hijo hizo el universo, por el Hijo sustenta todas las cosas. Hebreos capítulo 1, versículo número 2 y versículo número 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Le dio al Hijo todas las cosas. Juan 3, verso 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y tampoco hace nada, si no es para el Hijo, por el Hijo y en el Hijo. En Él son todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y versículo número 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cuando la Biblia dice que Él es el principio de la creación, no está diciendo que Él es el primero creado, como dicen los arrianos, ¿verdad? Sino que Jesús es la causa de la creación y por Él todas las cosas fueron hechas. Si no hubiera sido por amor al Hijo o por causa del Hijo, el Padre nunca hubiese creado nada. Así que si todas las cosas se originaron por el amor que el Padre le tiene al Hijo, porque quiso hacerlo dueño de todas las cosas, ese es el principio de la creación. Por tanto, Jesús no es tanto el principio en cuanto a tiempo, sino en cuanto a causa. ¿Verdad? Él es el principio en cuanto a que Él es la razón por la cual se genera la creación. En cuanto a origen de las cosas. Porque Dios hizo todas las cosas por Él. Por eso Jesús también vive en esa relación con el Padre y hace todas las cosas por causa de Él. Juan capítulo 4, verso 34 nos dice: Jesús les dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Lucas capítulo 2, versículo 49. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y todo lo que Jesús hacía era para agradar al Padre. ¿Por qué? Porque esa relación no era una relación que nace aquí, sino que era una relación que viene de allá, del cielo. Comenzó en la eternidad. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Ese es el vocabulario de Jesús. Para nosotros quizás ese lenguaje sea un poco extraño, y aunque teológicamente lo podemos explicar y podemos dar cualquier información, una cosa es expresar un concepto o principios con palabras y otra cosa es la verdadera dimensión espiritual que tiene esa expresión. Por más expresivo que sea nuestro lenguaje, por más profunda que sea nuestra expresión, al momento de explicar estas cosas vamos a ser bastante superficiales, porque estamos hablando de la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Ahora, Dios siempre actúa como Él es, nunca de forma contraria. En cambio, lo humano no, porque somos seres circunstanciales, siempre obramos de acuerdo a como nos conviene. Dios no fluctúa. Él es el mismo de hoy, ayer y por todos los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos dice: Jesucristo es el mismo
ayer y hoy y por los siglos. La palabra nos dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo por la eternidad. Santiago capítulo 1, el versículo número 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Salmo 48, versículo número 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Tal como son los pensamientos del hombre, así es Él. Tal como es el pensamiento de Dios, así es Dios. Así que todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo a cómo es. Lo hace de acuerdo a cómo Él piensa. El reino de Dios no es más que la forma de pensar de Dios. Esto quiere decir que de la manera que piensa, así gobierna. Él es amor. Y es amor porque Dios es amor. El reino de Dios es santidad. Porque Dios es santo. Él nunca varía. Él siempre es el mismo. Por lo cual el reino de Dios no es solamente obediencia y sujeción, sino actuar siempre como Dios actúa. Por eso Jesús dijo, Lucas capítulo 11, versículo 2. Lucas capítulo 11, versículo 2 nos dice, y le dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino de los cielos es actuar aquí, en la tierra, como siempre se ha actuado en el cielo. Así que si queremos vivir en la tierra como se vive en el cielo, debemos preguntarnos en cada situación cómo lo hacen en el cielo, cómo obrarían allá en esa situación. Aunque la tierra es una dimensión diferente a la del cielo, fue hecho de lo que no se veía. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por consiguiente, es posible actuar en esa misma voluntad. En Dios no hay corrupción, en Dios no hay malicia, en Dios no hay iniquidad, en Dios no hay malas intenciones, no las hay. En Dios no hay sospechas. Deuteronomio 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Por eso el corazón de Dios se entristeció cuando Israel murmuró de él en el desierto y lo juzgó mal, diciendo, Éxodo 17, versículo 3. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Le estaban atribuyendo una mala intención al Santo de los Santos, que los sacó con tanto poder de Egipto. Por consiguiente, la relación nuestra en la tierra está basada en una relación eterna. Así que como familia de Dios, como cuerpo de Cristo, nuestro vínculo no está basado en nada de esta vida, sino en una relación que no tuvo comienzo ni tampoco tiene fin, porque es eterna. Es la relación del Padre con su Hijo. Por eso Jesús, cuando se despide de este mundo y hace la última oración por su iglesia, pidió algo muy especial. Pensemos por un momento que alguien diga que tenemos una semana de vida y que Dios nos diga que nos va a contestar una sola oración antes de morir. Si realmente actuamos con sabiduría, no pensaríamos en cualquier cosa como pedirle un auto o una casa o poder conocer el país de nuestros sueños. No, ¿por qué? Porque nos queda una semana. Realmente no tendríamos tiempo para disfrutar de esas cosas. Por lo tanto, vamos a pensar sabiamente y diríamos, te ruego por la salvación de mi casa.
Te ruego por la salvación de mis hijos, de mi esposa, porque eso es lo que debemos de considerar importantes en nuestra vida. Bueno, probablemente en esta posición podamos entender la última oración del Maestro. Juan capítulo 17, versículo 11 y versículo 21 al 23. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Para que todos sean uno. Y como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En otras palabras, yo quiero que ellos tengan la misma relación que tú y yo. Esa relación que hemos tenido desde la eternidad. Cristo vino para que entremos en la relación, para que en esa reconciliación podamos entrar, que es una reconciliación espiritual, ¿verdad? Hablando de esa forma, es volver a la relación con nuestro Padre Celestial en una relación espiritual. Hemos vuelto a la relación en Dios o con Dios, y nuestra relación está basada en otra cosa que es eterna, no de abajo, sino de arriba. Si tú y yo entendemos eso, entonces vamos a cambiar en la relación que tenemos con nuestro prójimo. Sabemos que la persona que está a nuestro lado, si estamos en esa relación con Dios, entonces sabremos que quien está a nuestro lado es nuestro hermano. Ahora, cuando decimos hermano, estamos diciendo tú eres importante para mí, porque tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo hermano mayor. Nacimos del mismo Padre. Fuimos engendrados por el mismo Espíritu. Y como salimos del mismo vientre, entonces somos la familia de Dios. Por consiguiente, tenemos que tratar a nuestros hermanos como Dios trata a Cristo. Y como Cristo trata a Dios. ¿Cómo es que Cristo trató al Padre? Juzguemos nosotros por sus propias palabras en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Juan capítulo 5 versículo número 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, que Jesús, aunque tenía muchas palabras para hablar, porque Él era la Torá, o Él era la palabra viviente, era el verbo encarnado, no las habló. Ello se llama sujeción. En toda relación debe haber una sujeción, como dice la Escritura. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿En qué hay que someterse? Pues dice aquí, en el temor de Dios, porque la relación, ¿verdad?, entre unos y otros está basada en Dios. Por tanto, lo que me une a ti es Dios. Cuando a Jesús le dijeron en Mateo 12, verso 47, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Él sorprendió a muchos al responder la pregunta que le estaban haciendo, o lo que le estaban comunicando en ese momento. Mateo capítulo 12, versículo 48 al 50. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Verso 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Verso 50.
Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús quiso enseñar que la naturaleza de la relación en el reino de Dios es espiritual, no natural. Con ello, el maestro no estaba negando ni menospreciando a su madre María, sino que lo que estaba señalando era que la relación que tenía con ella no era una relación natural. A María Dios la usó para engendrarlo, y como sierva de Dios sirvió para traerlo a esta dimensión natural, pero la relación que tenía con ella era una relación espiritual. Asimismo vemos que los hermanos de Jesús, Judas y Jacobo, que más tarde llegaron a ser apóstoles y también columnas de la iglesia, Judas capítulo 1 versículo 1. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Gálatas capítulo 1, el versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. También tenían una relación espiritual con el Hijo de Dios. Por ejemplo, Jacobo no llegó a ser un líder ni un ministro, ¿verdad? No era una persona importante dentro del liderazgo en la iglesia de Jerusalén, porque era hermano del Señor. Pues la iglesia no es una institución privada, tampoco es un negocio familiar, donde se dijera: ya el Mesías, ¿verdad?, se fue, ahora debe quedarse uno de la familia reinando. No. El apóstol Jacobo estuvo ahí porque Dios lo puso por la relación espiritual que había y no la natural, aunque coincidió que era hermano del Señor en la carne. Igualmente María, la bendita entre todas las mujeres de la tierra, permaneció unánime con todos sus hermanos y unido a la familia de la fe. Hechos capítulo 1, el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ella siguió una vida piadosa, una vida humilde, sin ostentación, y mucho menos asumió una postura para autoproclamarse la santa patrona de los cristianos por ser la madre de Jesús. No, ella no asumió una posición tal como esa. Ellos tenían claro que solo Dios es el dador y el que establece el reino de los cielos. Mateo 20, verso 23. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Dios no deja de ver la relación natural, ni deja de ser significativo para Él, como deben ser también para nosotros la relación con el ministerio al frente de la iglesia. Los lazos de sangre, por lo más importante, aún sobre ellos, es la relación espiritual, esa que está basada, como lo dice Juan 17, verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto lo podemos entender en el pasaje de Juan capítulo 17, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es decir, que somos perfectos en la unidad cuando estamos en la relación, no fuera de ella, cuando estamos relacionados con el Señor y con cada hermano.
Así que dejemos a un lado las incongruencias y entremos en la relación amándonos, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, el versículo número 8. El que nos ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si conoces a Dios, vas a simpatizar aún con el hermano con el cual rivalizas, y puedes ver hasta a tu enemigo con otros ojos, con la óptica del amor y la benevolencia. Es por eso que la palabra nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En efecto, ni siquiera permanece ese conocimiento que teníamos de Jesús, como nos lo han presentado los historiadores. Hijo de María, de José, de oficio carpintero, que vivió 33 años hasta que fue muerto en una cruz. Ese es Jesús Nazareno según la carne. Pero ya no le conocemos así. Ahora que estamos en la vida del Espíritu, tenemos que ver a Jesús como lo que es, reconociendo que ha resucitado y que está sentado a la diestra de la potencia del Padre, que realizó una misión redentora, la cual también es espiritual, porque Él es espiritual. Vino del cielo, es hijo de Dios, y Dios es espíritu, y su reino es espiritual. Estamos en la etapa de la consumación de todas las cosas, donde Dios ha introducido su naturaleza, porque ahora no vino el Espíritu sobre nosotros, sino que mora con nosotros y nos ha sujetado a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, para que no andemos en las obras de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 2 y versículo 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Estamos en el tiempo del Espíritu, viviendo con una naturaleza espiritual y en un reino espiritual, revelado en su plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Por tanto, somos la patria de Dios, pues Él nos hizo, Él nos integró como la familia de Él. Así que ya no somos extranjeros, tampoco somos advenedizos, sino somos su misma estirpe. Nuestros lazos con Él no son lazos naturales, son lazos espirituales. Tú y yo somos familia porque Jesús y el Padre son familia, y ellos nos han hecho parte de ella. Así que de ahora en adelante, cuando nosotros miremos a nuestros hermanos o a nuestras hermanas, incluso con aquellos con quienes tengas vínculo en la carne, entonces vas a ver a ese hermano al cual considerabas como un simple miembro de la grey. Ahora lo reconocerás en él, a uno de tu linaje, del linaje espiritual, carne de tu carne y hueso de tus huesos, a uno que es parte de aquellos que no son. Juan 1:13 nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados por Dios a través de su Espíritu Santo. Somos la familia de Dios. Entendamos que Dios tiene en la tierra una familia conformada por todos aquellos que han nacido del agua y del Espíritu. En la creación nueva que es en Cristo Jesús, no en Adán, sino en Jesucristo. Mas en esa familia que se origina en el cielo, no se conocen los pleitos, ¿verdad? La palabra disensión es ininteligible, la palabra disensión es impropia, y los sentimientos de celos, envidia,
traición, deslealtad, manipulación y apariencia son completamente inexistentes. La Biblia dice que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo número 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y dice que el amor es, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Nuestro Padre Celestial no nos ama por 100 años. Tampoco nos ama por 20 o 30,000 años. Él nos ama para siempre, porque su amor es eterno, su amor es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Muchos no entendemos el amor de Dios, ya que Dios no se deja provocar por nuestra infidelidad, sino que permanece fiel, pues no puede negarse nuestro Dios a sí mismo. Esta es la razón por la cual ha soportado a Israel por 3,500 años y ha soportado a la iglesia por 2,000 años y sigue siendo el mismo Padre. Nos ama, nos tolera. En Dios no hay tal cosa como yo ya rompí con esa persona, se acabó el amor para ella en mi corazón, porque en el verdadero amor no hay rompimiento. El amor es eterno. El amor se entristece, pero no guarda rencor. No se irrita ni se goza de la injusticia. Y aunque se moleste, sigue siendo el mismo. No merma. La palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3, 22 y 23 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En otras palabras, Él se enoja en la noche y por la mañana amanece contento. Por eso Él nos aconseja, como lo dice Efesios capítulo 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y nos lo dice porque a Él le pasa lo mismo. Pero el que ama cubre todas las faltas. Proverbios 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Él le dijo al pueblo, Isaías 54, versículo 8: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. El salmista dijo lo mismo acerca de él. Salmo capítulo 30, verso 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Jehová le dijo a Israel, Malaquías capítulo 3, versículo 6: porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Damos gracias a Dios porque hemos sido beneficiados con su amor y su mansedumbre. Esta es la razón por la que Dios soporta tanto a la iglesia. Algunos dirán, pero Dios mío, ¿hasta cuándo? Él contesta, hasta siempre. Porque el amor se puede enfriar, pero nunca acabar. Yo los amo con amor eterno y por tanto prolongaré mi misericordia. Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará,
Jeremías 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Hasta cuándo? Hasta que el amor quiera. Vemos en el Nuevo Testamento que Jesús enseñó tanto sobre el amarnos los unos a los otros como Él nos amó, que lo dejó como mandamiento, como su única encomienda. Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora preguntémonos, ¿estamos amando? Así como Cristo nos encargó, como Él nos lo pidió. ¿Estamos amando a nuestro hermano en Cristo como Jesús nos ha amado a nosotros? Porque el amor no piensa mal del prójimo, sino que todo lo cree y todo lo soporta. Veamos la actitud del maestro cuando alguien se le acercaba a hablar mal del otro. Y siempre le reconvenía diciendo algo bueno de esa persona. Cuando alguien se acercaba a él, teniendo un comentario mal de alguien, el maestro siempre ubicaba a esa persona con un pensamiento correcto. Porque tú y yo somos uno. Y es necesario que el amor sea entre nosotros. Y si esto está ahí, entonces Él nos amará y derramará su bendición de una manera sobreabundante. Porque Él siempre nos ha amado con amor eterno. Y Él espera que nosotros podamos amarnos igual. Que no le demos lugar en nuestra vida al rechazo, al menosprecio, sino la aceptación, la alegría de vernos cada día, que seguimos adelante y que un día lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Que el Dios del cielo nos ayude. Amén. Muy bien, cierre sus ojos y oremos al Padre y digámosle a Él que nos guarde en el amor que Él nos ha dado. Padre eterno, muchísimas gracias hoy en esta mañana, Señor, en la cual una vez más nos acercamos a Ti. De una forma confiada, como un hijo a un padre, nos acercamos y nos recostamos en tu pecho, Señor. Y ahí, Dios, escuchando el latir de tu corazón, te decimos, Señor, guárdanos en ese amor tuyo. Que siempre tengamos un pensamiento, Señor, correcto, positivo hacia nuestros hermanos. Que no nos rechacemos, que no menospreciemos la oportunidad que nos das de estar juntos. ¿Cuánto tiempo duraremos aquí, Señor? La vida son 70, 80 años. Permítenos invertirla en las cosas que te agradan, en las cosas que provocan la alegría en ti, Señor. Y guárdanos a todos, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Padre, en tu nombre yo bendigo a todos mis hermanos y guárdanos a todos en el hueco de tu mano. Amén. Gracias por estar con nosotros. Amén.